Buenas noches. Queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio. Desde el Departamento de Equidad y Género del Club Almagro buscamos a través de distintos momentos y situaciones de reflexión y concientización poder lograr tanto un club como contribuir a una sociedad con mayor equidad, igualdad, respeto y a través de estos espacios y del trabajo que venimos haciendo, esperamos también contribuir con la sociedad. Para eso pensamos este encuentro para que, bueno, podamos aprovechar este día de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes para reflexionar sobre la ESI. ¿Listo? Muchas veces cuando estamos en la escuela y nos dicen, la semana que viene tenemos una jornada ESI, como que a veces los docentes comenzamos a preguntarnos y a hacernos muchas preguntas en nuestra cabeza, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿O cómo lo podemos abordar? ¿Qué hago para poder llevar adelante esa jornada? ¿Cómo? Entonces empezamos a sentir un montón de emociones porque a veces nos pasa que no sabemos y empiezan a pasar como si fuera una película, ¿no? Yo me puse a pensar desde que yo empecé como maestra y fueron distintas emociones que fueron apareciendo en mí a medida que fueron pasando las jornadas para trabajar sobre la ESI. Entonces, y esto como que se acrecenta peor cuando la coordinadora de ciclo nos dice, y tienen que estar los padres, ¿no? Es como que ahí los ojos se nos salen de las órbitas y empezamos a decir, ¿y ahora cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos adelante? Como que si escribiríamos en un archivo de Word estaría en una letra 6 veces más grande, en negrita y en subrayado, ¿no? Como para que nos demos una idea de la dimensión que nos puede pasar cuando nos dicen estas frases en la escuela. Entonces, me ha pasado a veces al comienzo que cuando la coordinadora a mí me decía, bueno, tienen que venir los padres el día de la jornada de ESI, yo empezaba a pensar a ver cómo podía hacer para que durante la primera semana trabajar con los nenes en el aula sola para que cuando lleguen los padres al aula les podamos contar qué hicimos en esa semana. Como para sacarme un peso de encima, yo pensaba en ese momento y que la realidad que cuando empezamos a pensar en esto de que existe un marco teórico que nosotros tenemos que aprender y que nos ayuda a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer en esa jornada, es como que eso que nosotros por ahí tenemos previo al encuentro de esta jornada de sí, va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, es muy importante, nosotros consideramos que es muy importante por ahí conocer este marco teórico, poder reflexionar sobre el mismo, conocer que existen lineamientos que nos respaldan a nosotros en nuestra tarea como docentes y queremos mencionar la Ley Nacional 26.150, también que se van a desprender de esta ley nacional en la provincia de Buenos Aires, que es la ley 14.744, y también que tenemos una ley en Cava, que es la 2110/06. Es muy importante conocer este marco teórico para que podamos saber la importancia que tiene esta educación sexual integral para las niñas en la primaria, en el nivel inicial y en el secundario, y también en los terciarios de formación que pueden haber en nuestro país, ¿no? Entonces nos parece muy importante por esta razón, considerando también que la educación sexual integral abarca un montón de aspectos y no solamente uno solo como a veces pensamos. Exacto, me sumo a la reflexión que estaban compartiendo las compañeras. Damos nuevamente la bienvenida a quienes estén sumando a la transmisión. Y puntualmente el eje de este taller es trabajar la ESI como derecho. ¿Sí? Poder entender a cuáles son las especificidades que tiene la ley, cuáles son las guías, digamos, que nos ofrece tanto la ley nacional como las leyes jurisdiccionales, pero sobre todo vamos a trabajar con la nacional, ¿sí? Pensando que es el gran paraguas o el gran marco en el cual podemos inscribir nuestra práctica como docentes y también como familias podemos controlar o podemos acompañar o
podemos proponer para el trabajo de la ESI en la escuela de nuestros hijos. Les contamos, como vamos a ver en la próxima placa, cuáles son, para empezar, cuál es la definición de ESI, ¿no? Muchas veces utilizamos esta sigla y nos olvidamos de preguntarnos, bueno, ¿qué significa cada una de estas letras? ¿Sí? La ESI es la educación sexual integral, que como ya un poco adelantaba Dani, tiene algunas particularidades, ¿no? Que es muy importante entender. Por un lado, la ESI se plantea como un derecho que es inalienable para todas las infancias y las juventudes de nuestro país. Es un derecho nacional, ¿sí? Para todo el territorio, por eso es importante ver que la ley es nacional, es federal. No importa en dónde esté la escuela, no importa si es una escuela de gestión privada, si es una escuela de gestión estatal, es indistinto, tampoco varía de acuerdo, o digamos, se excluye ninguno de los niveles educativos. Por el contrario, atraviesa a la totalidad del sistema educativo, pasando por nivel inicial, por nivel primario, nivel secundario e incluso también nivel superior, porque muchas veces nos olvidamos y creemos que como adultos, como adultas, no necesitamos este tipo de formación y muy por el contrario, la ley supone y propone seguir trabajando estas temáticas a lo largo de nuestra formación, ya sea una formación docente, como puede ser también una formación de tipo profesional o de grado en cualquiera de las otras carreras o áreas. Entonces, decíamos, esta educación sexual integral se supone, se entiende a partir de la ley que es sancionada en el año 2006 como un derecho inalienable para todas las infancias y las juventudes, y la I de la ESI supone que este derecho, este abordaje de la educación sexual es integral. Y como muy bien decía Dani, esto implica que la podemos pensar en la multiplicidad de ambientes y la multiplicidad de espacios en donde transcurre esta educación, no solo donde la recibimos, sino también donde la aplicamos, ¿sí? Desde nuestras más tierna infancia y luego a lo largo de nuestra vida. Y supone articular aspectos que son biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos, ¿sí? Rompiendo un poco con este mito que no nos queda tan lejano, ¿no? Nos poníamos a reflexionar con algunos compañeros preparando este taller y pensábamos en las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestros años de formación en la escuela, sobre todo, pensando también en malas experiencias, y la verdad es que solía quedar como muy pegado a la biología, ¿no? Pero por el contrario, esta ley de la ESI propone que sea integral y pensar en los otros aspectos. También, esta ley define qué es la sexualidad, ¿sí? Y lejos de estar asimilado o ser un sinónimo de genitalidad, que solamente se centre en lo corporal, y lo que hace es proponer pensar o reflexionar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, éticos. Es decir, pensar en todas las dimensiones que constituyen a una persona y a su identidad, más allá de la expresión corporal o anatómica de esos caracteres, ¿no? Y también invitando a reflexionar sobre el ambiente, dónde se desarrolla esa persona, con quién está en relación, en el marco de qué, por ejemplo, relaciones estatales, en el marco de qué leyes, en el marco de qué situaciones, en qué momento, en qué contexto, ¿sí? Ahí, como podemos ver en la placa, esta ley también sostiene lo que ya estábamos comentando un poquito antes, ¿no? Este derecho es para todos los educandos, ¿sí? Los educandos y educandas, esta palabra que viene de la teoría que propone Paulo Freire, un pedagogo muy interesante para pensar un montón de fenómenos relacionados a la escuela. Piensa esta ley al derecho como inalienable, ¿sí? Como universal, y también, esto sí me parece muy importante y queríamos remarcarlo con las compañeras, que la realización de la ESI y la impartición de la educación sexual integral es obligatoria, ¿sí? Sabemos
vemos que muchas veces hay resistencias en algunas escuelas, generalmente las que son de gestión privada, inclusive las que tienen alguna relación con escuelas de culto, ¿no? Muy atravesadas tal vez por alguna religión en particular. Esto no es una decisión personal, digamos, que podemos optar por trabajar la ESI o no. Por el contrario, de acuerdo a la ley sancionada del 2006, este tipo de educación es transversal, integral y obligatoria. ¿Sí? Entonces, atraviesa todos los niveles, atraviesa todas las materias. ¿Sí? Como vamos a ver en la próxima placa, también la ley avala y legitima a los docentes, a las docentes a trabajar estas temáticas en la escuela y lo hace con determinados objetivos, ¿sí? O propósitos. Les invitamos a que nos puedan escribir en los comentarios si quieren recibir esta presentación que armó Daniela. Está súper completa, la verdad que tiene un montón de material para que ustedes puedan seguir profundizando y repasando todo lo que necesitan respecto al taller y también más material que es complementario. Como podemos ver en pantalla, tenemos un material que es complementario a esta ley y con esto ya le voy a ir dando paso a mis compañeras. No sin antes mencionar que para poder hacer operativa esta normativa, ¿sí? Para que no sea una letra muerta, como pasa muchas veces con las leyes, con las declaraciones y demás, las resoluciones, contamos con 5 ejes y con lineamientos, ¿sí? Los ejes lo que hacen es enmarcar esta tarea de impartir la educación sexual integral, de construir espacios en donde se trabaje, se debata la educación sexual integral, y se los voy a mencionar para que podamos tener en cuenta cuáles son los lineamientos que luego vamos a estar desarrollando con mis compañeras de acuerdo a cada nivel, ¿sí? Los ejes son transversales a todos los niveles educativos. Lo que va cambiando son los lineamientos, ¿sí? Que se adaptan a las temáticas, materias y a las edades de desarrollo y de habilidades pedagógicas de cada nivel de ya. Estos ejes los conocemos como, el primero supone reconocer la perspectiva de género. ¿Sí? Muchas veces se piensa que la ESI únicamente habla de las relaciones de género. Y muy por el contrario, este eje también propone pensar en los derechos, propone pensar en cuáles son las posibilidades, el acceso y demás. También tenemos el eje de respetar la diversidad. En este eje, lo que vamos a trabajar es una mirada diversa, amplia, que nos permita enriquecer las experiencias partiendo de la diversidad, ya sea corporal, física, sexual, psicológica, todas las diversidades que podamos experimentar e identificar. Y en relación también vamos a tener el eje que supone valorar las emociones o valorar la afectividad, que tiene que ver con identificar, poder nombrar y poder comunicar cuáles son las emociones de nuestras infancias, de nuestros jóvenes, para tener mejores relaciones interpersonales, para poder acompañarlos, acompañarlas. Un cuarto eje, que es el de ejercer nuestros derechos, ¿sí? Clave que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes puedan saber qué derecho les corresponde, ¿sí? Porque a partir de que yo conozco cuáles son mis derechos, a partir de que yo sé qué es lo que me corresponde, qué es lo que puedo reclamar, tengo posibilidad de transformar una situación, tengo la posibilidad de reclamar. Por otro lado, y ya por último, tenemos el quinto eje, que es el del cuidado del cuerpo, que es el que generalmente también se suele asociar o al cual se suele reducir la ESI, ¿sí? Y tiene que ver efectivamente con no solo el conocimiento de nuestro propio cuerpo, sino también con la protección de ese cuerpo, que puede estar atravesado por cuestiones o prácticas que tienen que ver con la higiene, como también con las relaciones y con el intercambio que hacemos con otras personas, e inclusive también las relaciones sexuales y las condiciones reproductivas. Bueno, en la primaria, en primer ciclo, se van abordando desde las distintas áreas varios contenidos que apuntan a
ya desde los primeros pasos en la escolaridad, ir fortaleciendo lo que es un ciudadano crítico, un ciudadano respetuoso, y desde ciencias sociales se aborda el conocimiento de la diversidad, de distintas formas de vida, respetar los intereses propios y también el valorar lo propio, y que esto no implica negar lo ajeno. También distintas formas de organización familiar, distintos estilos de crianza. A su vez también desde formación ética y ciudadana se aborda el desarrollo como persona y como sujeto social que sabe, respeta y valora a los demás. También los derechos del niño y los derechos humanos, la convivencia en la diversidad, la escucha respetuosa, el respeto del propio cuerpo y de los otros, el derecho a ser cuidados y respetados, la observación crítica de los medios y sus mensajes, poder identificar ya desde chicos y chicas estos estereotipos que están instalados, y la discriminación que también en muchas oportunidades está presente en los medios. Bueno, poder observar esto con una mirada crítica y ya desde chicos y chicas empezar a establecer aquellas cosas que, por más que estén en los medios, no son las que corresponden. Desde ciencias naturales se aborda el cuidado de la salud personal y colectiva, el reconocimiento del cuerpo humano, las necesidades de afecto, valoración, el cuidado de las distintas partes del cuerpo. Sí están las diferencias biológicas entre los niños y las niñas, y también en base a eso poder ver los prejuicios y las prácticas referidas a las capacidades y actitudes de niños y niñas. Y con esto del cuidado del cuerpo, lo que busca es instalar esto que nadie puede tocar mi cuerpo sin mi consentimiento, que hay determinadas partes que, salvo para en el aseo, no corresponde que ningún familiar ceda. Desde la parte de prácticas del lenguaje, se utiliza el lenguaje para expresar los sentimientos, formas de comunicarse, se trabaja sobre la importancia de la argumentación, va a ayudar a este ser humano que se está construyendo, que va a tener sus pensamientos, que va a tener sus argumentos, y que sepa escuchar y respetar los pensamientos y los argumentos de otra persona. Desde la educación física, la relación con el propio cuerpo y el movimiento, el respeto a las reglas, esto que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, la negociación, los acuerdos, y algo que está muy instalado y que desde este departamento también estamos trabajando para terminar, son los prejuicios a la hora de jugar. Ya si desde el primer ciclo, desde que están en primero, segundo, tercer grado, hablamos y trabajamos eso, creemos que va a llegar un momento en el que no va a estar relacionado, por ejemplo, el fútbol solamente con los varones y se va a buscar algún deporte alternativo para las mujeres, sino que realmente pueda haber una igualdad también a la hora de jugar. Y por último, desde la educación artística, distintas formas de expresarse, de expresar las emociones, el valorar el cuerpo humano como un elemento de expresión. Ahora Dani les va a compartir bueno, en segundo ciclo son las mismas áreas que se van a abordar en primer ciclo.
Por el lado de las ciencias sociales, se va a intentar trabajar una actitud crítica, que sea flexible, que sea creativa, donde se tenga en cuenta la diversidad de los seres humanos y que somos miembros de una sociedad, sin perder de vista que también somos seres individuales y que no solamente se tenga en cuenta lo individual, sino también lo social. Entonces yo me marqué algunos contenidos que me parecen que son los que voy a rescatar, no quiere decir que sean los más importantes. Uno habla de el reconocimiento y la valoración de las diferentes formas en que tanto mujeres como varones aportan o aportaron a la construcción de la sociedad. Y aquí menciona en los lineamientos curriculares del área de ciencias sociales lo que tiene que ver con las sociedades recolectoras, cazadoras de las civilizaciones precolombinas, de las sociedades que tenían, de las mujeres y de los hombres en la época colonial, ¿sí? En las distintas etapas de nuestra historia. Por eso también acaba de mencionar en el lineamiento curricular de ciencias sociales la historia como fundamental. Después, en el área de formación ética y ciudadana, algo que también mencionaba Luz en el primer ciclo, es que se van a tener en cuenta los derechos humanos, que menciona el lineamiento curricular que estos contenidos que se van a trabajar desde el área de formación ética y ciudadana tienen que ser conocidos por todas las niñas y también ejercitados, no es que ya los aprendí, listo, no, los tengo que implementar, ¿sí? En mi vida cotidiana. Entonces eso dice como que es muy importante en el lineamiento, también que se intenta desde la formación ética y ciudadana que los niños y las niñas tengan una vida plena, que sean personas íntegras, que sean ciudadanos responsables, que puedan adquirir autonomía en el marco de las normas que existen, ¿sí? Que sepan que existen estas normas y que a partir de ellas puedan obrar. Sí, también me parece importante mencionar que toman como al diálogo como algo muy importante y que sería el que nos va a permitir resolver los conflictos que se nos presentan. Entonces habla de que se van a tomar situaciones cotidianas que vivan los sujetos para poder ver qué actitudes están buenas, qué actitudes están malas, qué actitudes pueden ser discriminatorias y a partir de ellas se puede reflexionar, ¿sí? También qué actitudes tienen que ver con los prejuicios, entonces también poder trabajar a partir de ellos, qué deseos y qué necesidades tiene cada niño o niña en ese momento que se está abordando. También es muy importante esto de qué relación hay con las familias y con los amigos y ver cómo esas relaciones van como cambiando a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, para que ellos puedan ver, a ver qué sucede en esas relaciones, también que se puedan construir y aceptar las normas y los hábitos que nosotros tenemos que ir adquiriendo, también poder analizar críticamente los mensajes que nos dan los medios de comunicación, también el lineamiento en esta área dice que eso es muy importante, también la reflexión de las ideas y los mensajes que dicen otros que por ahí no están en los medios de comunicación, que pueden ser mis hermanos, mis vecinos, mis tíos, ¿sí? También tomar ese tipo de mensajes como para analizarlos desde el área de formación ética y ciudadana. Después, también tenemos el área de ciencias naturales. Las áreas son las mismas en primer ciclo y en segundo ciclo, así que van a escuchar los mismos nombres. En el área de ciencias naturales se va a abordar también la protección para la vida, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar que los contenidos también están relacionados con los distintos tipos de enfermedades, el cuidado de nuestro cuerpo. Ya en segundo ciclo vamos a empezar a ver que se pueden abordar las enfermedades de transmisión sexual, también se puede trabajar la procreación, ¿sí? El embarazo, cómo vamos
cómo va a ir cambiando nuestro cuerpo a medida que vamos creciendo. Entonces eso también lo vamos a poder ir abordando desde el área de ciencias naturales en el segundo ciclo. Y la idea es que las niñas y los niños puedan mejorar su calidad de vida. Entonces en esta área se va a abordar todo lo que tiene que ver con la salud. Después, en el área de lengua, se va a pensar que el lenguaje es esencial para la vida de los seres humanos. Y como es esencial, nosotros en la escuela vamos a dar como una estructura, ¿sí? También el lenguaje dice el lineamiento curricular que nos da identidad, por eso también es esencial. También dice que es un medio privilegiado para la comunicación. Entonces, todas estas ideas van a formar parte de los contenidos que se van a abordar desde esta área en segundo ciclo. Entonces, acá también va a surgir la idea de que el diálogo es un medio para resolver conflictos, que se pueden utilizar distintas historias tradicionales o no tradicionales para poder descubrir y explorar la diversidad de relaciones y vínculos que suceden en esas historias y cómo son esos vínculos, qué emociones y qué sentimientos despiertan esas historias. También cómo construimos, ¿no? Cómo construimos las habilidades, también desde el área de prácticas de lenguaje, que podamos producir y que podamos valorar distintos textos, también escritos por mis compañeros y compañeras, que expresan, qué sentimientos expresan esos textos, ¿sí? Si me provocan alegría, si me provoca tristeza, si yo lo puedo disfrutar, si existen vínculos que se producen en esas historias. Todo eso vamos a trabajar desde el área de prácticas de lenguaje. Después está el área también de educación física, que va a decir que el cuerpo y el movimiento son como dos cosas que van totalmente de la mano, ¿sí? Entonces acá va a hablar de una educación corporal o una educación del movimiento, y también va a plantear, desde esta área se va a plantear que con el cuerpo nosotros podemos decir un montón de cosas. Muchas veces no las podemos decir en palabras, pero con el cuerpo sí. Entonces, es muy importante que desde el área de educación física se pueda abordar también la ESI. Entonces, yo acá me marqué unas palabras que me parecen que estaban muy buenas, que dicen que con el cuerpo y el movimiento las personas se comunican, expresan y relacionan, conocen y se conocen. Entonces, por eso es muy importante abordar la ESI desde esta área también, porque bueno, esas palabras ya nos dicen un montón de cosas de los contenidos de esta área, pero yo me marqué, por ejemplo, uno muy importante que me parece, el desarrollo de actividades corporales y actividades motrices compartidas entre mujeres y varones, enfatizando el respeto, el cuidado de uno mismo y del otro, la aceptación y la valoración de la diversidad. Vamos a encontrar también que el conocimiento también de mi cuerpo y del cuerpo del otro, lo vamos a poder hacer a través del movimiento. Entonces son un montón de aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar esta educación sexual integral. Y por último tenemos el área de la educación artística, y acá lo que va a decir es que también el arte nos ayuda a poder expresar un montón de cosas. Entonces, de emociones, de sentimientos, nos permite, nos posibilita expresar a partir de los lenguajes artísticos emociones, nos permite expresar también ideas que por ahí en palabras no las podemos decir, nos permite hacer, pensar y sentir desde la expresión artística. Entonces, por eso es muy importante esta área también para abordar lo que sería la educación sexual integral en el segundo ciclo. Y ahora, Agus, ¿cómo seguimos con secundaria? Bueno, me voy sumando a lo que decían mis compañeras. La verdad que van a ver que, lógicamente, hay una continuidad de muchos de los ejes y de los lineamientos, porque efectivamente están enmarcados en estos, digamos, 5
5 marcos o 5 ejes que nos permitían trabajar, dijimos, la perspectiva de género, la diversidad, la actividad, los derechos, el cuidado del cuerpo. Entonces vamos a ver que en lo que es el ciclo básico de secundaria, ¿sí? Es decir, en los primeros años que todavía no están en la orientación que cada una de las estudiantes elige, también se van a trabajar por áreas. En el caso de secundaria se trabaja, por ejemplo, lo que es el área de ciencias sociales, se trabaja mucho lo que es la construcción de la identidad nacional, atendiendo a todas las diversidades, los fenómenos y los factores que atraviesan este concepto. También se trabaja, por ejemplo, el devenir o el desarrollo de la noción de familia y cómo a lo largo de la historia fue modificándose, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo trabajamos en el aula partiendo de la simple y llana pregunta de decir, bueno, ¿qué es la familia? ¿Qué es ser familia? ¿No? ¿Y qué sentido social y qué rol tiene eso? ¿No? ¿Cómo funciona en términos económicos? ¿Cómo funciona en términos psicológicos? Ahí vemos toda la integral, el carácter integral, ¿no? de la educación sexual. También vemos, por ejemplo, lo que son los sistemas de culto, cómo nos relacionamos, cómo son nuestras creencias. Fíjense que se van repitiendo algunas palabras que ya fueron mencionando mis compañeras y que van a aparecer a lo largo de toda la exposición, porque en ese sentido la ley es muy coherente, ¿sí? Tiene una definición muy clara y la va replicando y profundizando a lo largo del sistema educativo. También tenemos el área de que es lengua y literatura o prácticas del lenguaje, en las cuales se trabaja, por ejemplo, en las representaciones estereotipadas de género, cómo aparecen las mujeres, qué se dice de los hombres, cómo son sus relaciones, qué emociones tienen, cuáles son los valores que se le asignan a cada uno de los roles, y sobre todo también se trabaja en el desarrollo de competencias para poder identificar y comunicar las emociones, algo clave durante la adolescencia, ni hablar durante el periodo de la pubertad, en el cual los jóvenes y las jóvenes sufren o atraviesan, mejor dicho, un montón de cambios y de modificaciones y necesitan ponerlos en palabras, ¿no? Necesitan comunicar cómo se sienten. Esto también desde ya es abordado en el área de ciencias naturales, ¿sí? Con el reconocimiento y identificación del propio cuerpo, con el estudio desde ya de los sistemas que componen a nuestro cuerpo, pero no únicamente en términos anatómicos o biologicistas, como tal vez estábamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar en la escuela o a recibir esta charla que era un día especial, ¿no? Y que cuando eras adolescente esperabas el día que te iban a hablar de educación sexual. Por el contrario, la ley supone que estas temáticas atraviesen todos los contenidos, por eso estamos viendo estos lineamientos, y en el caso de ciencias naturales, como recién decía, no se queda, digamos, no se limita en lo que es secundaria únicamente al trabajo con la genitalidad, sino también a pensar los marcos legales de la salud, cuáles son los derechos de nuestros niños, nuestras niñas, por ejemplo, cuáles son los cuidados, los términos de privacidad, de intimidad, como mencionaba a mis compañeras, bueno, cuáles son mis partes íntimas, quién las puede tocar, quién no. Así como se trabaja con infancias y con niños y niñas pequeños, también se replica en lo que es secundaria, por supuesto con otro nivel de profundidad. También tenemos el área de formación ética y ciudadana, donde abordamos otras normativas, ¿sí? Es muy importante la ESI en términos de proponer a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pensarse como sujetos de derecho, ¿sí? Es decir, como personas que tienen derecho a acceder a múltiples factores, a múltiples espacios que no son solamente, o como tal vez se pensaba antes, un objeto tutelar de las familias, ¿no? Esto quiere decir como si fuera una pertenencia, ¿no? Como si estuviesen atados a los deseos y decisiones de su familia, desde ya están tutelados por adultos y adultas, pero esto no supone que no tengan sus propios derechos, ¿sí? Su propia voz. Por ejemplo, este eje de la voz y de la comunicación se trabaja también en el eje en el área de literatura, e inclusive también en el de ética y ciudadanía, con los derechos comunicacionales de las infancias,
de las juventudes, e inclusive también tenemos otros dos espacios que se replican en primaria, como son la educación física y la educación artística. En el caso de la educación física, se trabaja la corporalidad, el habitar el espacio, el tiempo, y en pensar no solo los movimientos autónomos, es decir, cómo me muevo yo, cómo lo ocupo, cómo transito, cómo soy, cómo es mi cuerpo, sino también cómo me relaciono con otros, ¿no? Y con otras. Esto nos parece como lo más interesante, porque conocernos nos permite también poder construir relaciones mucho más sanas, con vínculos positivos, y respetando también, ¿no? Y reconociendo ciertos valores, como por ejemplo la diversidad, como por ejemplo la inclusión, reflexionando así también sobre el acceso, por ejemplo, al deporte, ¿no? En lo que es los términos de educación física. También reflexionamos sobre la competencia en el juego, ¿sí? Cuáles son nuestras actitudes en los deportes respecto a la actitud que tengo hacia mí mismo o hacia mí misma y también hacia el resto, ¿sí? Y decía, como último eje de educación básica en secundaria, tenemos la educación artística, en la cual uno de los lineamientos que se ha hecho como más popular, pero digamos que no es el único, es la reflexión sobre los estereotipos de belleza, ¿sí? Los mandatos que nos dicen cómo tenemos que ser. Por ejemplo, en secundaria se trabaja mucho con lo que es el acceso y la participación en redes sociales, donde mostramos nuestro cuerpo, y eso supone abrirnos, ¿no? Y habilitar un montón de comentarios, trabajar la mirada del otro, de la otra. Pensamos también en el eje bueno, los lineamientos de educación artística, en lo que tiene que ver con distintos lenguajes, cómo me puedo expresar, cómo puedo representarme, que como decía Dani, puede a veces tener que ver con lo corporal, por ejemplo, el baile, o por ejemplo puede ser cantar, puede ser pintar, cualquiera de las disciplinas artísticas que se trabajan en las escuelas son abordadas también desde la ESI, ¿no? Porque desde allí nuestros jóvenes construyen sus identidades y construyen sus relaciones, y por eso es tan importante que podamos no solo habilitar o generar estos espacios para reflexionar sobre la educación sexual integral, sino también realizar una mirada crítica, ¿no? Y esto también lo vamos a ver en la próxima placa, en la cual vamos a trabajar con los ejes que se abordan en lo que es el ciclo orientado, es decir, cuando nuestros chicos, nuestras chicas ya eligen qué orientación van a seguir, ¿sí? Por ahí las más tradicionales o las que solemos escuchar es humanidades, economía, naturales, pero también tenemos orientaciones, por ejemplo, en educación física, en filosofía, en comunicación, y la ley plantea, al estar, digamos, avalada o integrada por el sistema educativo nacional, sigue esos lineamientos, sigue esas orientaciones y piensa en la particularidad de cada una de estas especializaciones para proponer ciertas temáticas. No queremos explayarnos demasiado, además porque, insistimos, nos pueden dejar preguntas, nos pueden dejar sus comentarios si quieren recibir esta presentación con los materiales. No vamos a ahondar en todas las orientaciones, sino que decidimos elegir algunas como para hacer un breve comentario y poder compartir con docentes de secundario y compartir un poco, bueno, nuestras experiencias, ¿no? Y los lineamientos que propone la ley para este ciclo superior. Puntualmente, por ejemplo, en lo que es la orientación de ciencias sociales o formación ética y ciudadana, se profundiza, ¿sí?, la reflexión sobre los roles de género en la sociedad, sobre cómo se construyen estas relaciones, sobre cuáles son nuestros derechos, ¿sí?, los derechos también de infancias y de adolescentes. Se propone realizar, por ejemplo, un análisis crítico de la noción de feminidad, atendiendo a, como habíamos visto antes, bueno, cuál es el concepto de familia, cuál es el rol de las mujeres en la familia, pero también en otro tipo de relaciones, ¿no? Como pensar en las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, cuál es el rol de la mujer y también de las diversidades y de las minorías sexuales. También pensamos y queríamos comentarles
los lineamientos que la ley propone para el área de ciencias naturales, en la cual la ESI prevé trabajar sobre el conocimiento y la reflexión acerca del acceso a los espacios de construcción del conocimiento. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente a cuáles son las oportunidades que tienen mujeres y disidencias sexuales de poder acceder a espacios de estudio, de poder acceder a becas, y no solo en términos de capacidad o de idoneidad para poder acceder, sino también cómo sostenerlo en el tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos que el rol femenino está asociado a la maternidad, al cuidado, al estar en la casa, bueno, cómo se hace para combinar ese rol que la sociedad impone o muestra como natural a las mujeres y a las jóvenes, cómo combinarlo en el momento, por ejemplo, de decidir qué carrera quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, que cada vez más jóvenes, más adolescentes, mujeres, puedan elegir carreras que históricamente habían estado relegadas o socialmente, digamos, concebidas como masculinas. También en el área de naturales se trabaja, por ejemplo, lo que es la ley de la salud, ¿sí? El acceso a la salud como un derecho. Esto insistimos, el eje de los derechos atraviesa toda la ley de educación sexual integral y atraviesa todos los niveles, porque tenemos mucha normativa, tenemos muchos derechos desarrollados que nuestros niños, niñas y jóvenes no conocen, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el rol nuestro como formadores, como formadoras, como acompañantes de ese aprendizaje es clave, ¿sí? Es la oportunidad para poder presentar todos estos derechos y poder generar prácticas de apropiación y de reconocimiento por medio de estas leyes. También lo que es el ciclo orientado en lengua, se reafirma este trabajo con los estereotipos, con las representaciones femeninas, masculinas, en diversos géneros, ¿sí? No solamente en la literatura, sino también, como comentaba Dani y Luz, en los medios de comunicación, ¿sí? El trabajo con materiales mediáticos, como pueden ser revistas, como pueden ser programas, preguntarle a nuestros estudiantes, bueno, quiénes aparecen, quiénes están representados o representadas, quiénes no aparecen, ¿no? Cómo aparecen esos sujetos o esas sujetas que están en los medios de comunicación, qué se dice sobre esas comunidades, sobre esas identidades, quiénes les parecen que deberían también tener un espacio en estos medios de comunicación. También se reflexiona, por ejemplo, en lo que es el ciclo orientado sobre la noción de amor romántico, ¿sí? Y cómo son representadas las relaciones en materiales de literatura, ¿sí? En medios de expresión artística, cómo son representadas esas personas, cómo son esas relaciones, cuáles son los mandatos que aparecen en esas lecturas, ¿no? Y hacer una reflexión, insisto, crítica sobre esos textos. Y por último, también comentarles sobre la orientación de filosofía y de psicología, que están abocadas de acuerdo a los lineamientos de la ESI, el ciclo orientado, al trabajo con las conductas, las emociones, las relaciones interpersonales, el trabajo de la valoración de las relaciones de pareja, de amistad, en la familia, y también con uno mismo, ¿sí? Un término que se repite a lo largo de los lineamientos es la noción de autonomía, ¿sí? Acompañar a nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, a desarrollar conductas autónomas, ¿sí? De autosuficiencia, de independencia, de reflexión propia. Sobre todo nos parecía importante remarcar esto en un contexto en el cual se ha puesto en jaque, ¿no? El rol de la escuela y esto de si los docentes ayudamos a pensar o decimos qué pensar, ¿no? Si tenemos este rol como de influencia sobre nuestros estudiantes, y la verdad que muy lejos de esa noción. Estamos para acompañar, para acercar estos lineamientos, estas reflexiones, estas preguntas, y después sería subestimar la inteligencia y las capacidades de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, decir que ellos y ellas no sacan sus propias conclusiones y no se hacen sus propias preguntas
respecto a todo lo que se dice en el aula. Pero por eso también es tan importante tener estos lineamientos, ¿no? Para que como docentes y también como familias, las conducciones de las escuelas sepan qué vamos a trabajar, ¿sí? Y de qué forma lo vamos a trabajar de acuerdo a cada una de las orientaciones, de acuerdo a cada uno de los niveles educativos. Entonces, ya sí, para cerrar, esta orientación de psicología y filosofía, además de este trabajo que les comentaba recién con las conductas, con las emociones, con las relaciones, también propone hacer una reflexión sobre la ética y la moral respecto a lo que son las relaciones sexuales, ¿sí? Y acá no mencioné, por ejemplo, en lo que es el área de naturales, que suele ser, insisto, tradicionalmente, históricamente, ha sido pensada como el espacio para trabajar la ESI, ¿no? El docente de biología era el que solía tener esa clase magistral sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro aparato reproductor. Y muy lejos de eso, la ESI atraviesa todas las materias y se propone pensar no solo en la salud reproductiva, sino también en la salud sexual, ¿sí? Introduciendo también la pregunta y el tratamiento no solo de los métodos anticonceptivos, sino también de los métodos de cuidado, ¿sí? Porque no toda relación sexual tiene como fin un objetivo de reproducción, muy por el contrario, algo que se trabaja con la ESI es el cuidado de los cuerpos, ¿sí? En relación a las enfermedades de transmisión sexual, que supone una profundización de los métodos y del trabajo con nuestros estudiantes para poder acompañarlas a tomar mejores decisiones. Bien, hasta acá esperamos no haberlos aburrido y cargado de información. Queríamos ir presentando algunos de los ejes. Ahí escuchamos a Luz, creo. Sí, es importante, bueno, reitero lo que dijeron las chicas, si quieren recibir tanto las filminas que fueron pasando como material adicional, que puedan o escribir su mail en los comentarios o bien enviar un mail al departamento, así les podemos acercar el material que fue preparando Dani. Y esto de saber cuáles son los lineamientos, sobre qué leyes se ampara, nos sirve además de para poder valorar el trabajo docente que se va haciendo a través de los distintos años de escolaridad, para que como docentes y familias podamos trabajar en conjunto. Claro está que siempre vamos a estar pensando en qué es lo mejor para cada uno de los niños y niñas y adolescentes que están en nuestra vida, que van pasando por nuestras manos. Entonces es muy importante que esté la confianza, que esté esta voluntad de trabajar en equipo, de cuando haya alguna duda, poder consultar con el docente. Para algo nos estuvimos formando y nos seguimos formando siempre, para en realidad, bueno, a través de la enseñanza, estas cuestiones que a nosotros y a nosotras como adultas y adultos nos cuesta en más de un momento entender o nos cuesta incluso enfrentar, que con el correr de los años, a los que ahora son niños y niñas, les cueste menos e incluso ni siquiera lo tengan presente en lo que son sus pensamientos. Nosotros fuimos creciendo con un montón de estereotipos y de cuestiones que estamos tratando de que se vayan terminando, porque nos dimos cuenta que no ayudan a una vida plena. Claro, como docentes, como familias, lo que queremos es infantas plenas, adultos también que puedan vivir su vida con plenitud. Queremos agradecerles por habernos acompañado. Les recordamos una vez más, si quieren
recibir el material, que nos pueden escribir al mail del departamento, escribirnos también por alguna de nuestras redes y, bueno, agradecerles por habernos acompañado una vez más. Dani. Estaba silenciada. Bueno, y como para cerrar, pensamos una frase que no quiere decir que nos va a cerrar todo, sino que la pensamos también como para que sigamos haciéndonos preguntas frente a lo que hoy conversamos. La dijo una señora que se llama Beatriz Greco y dice que las palabras sobre la sexualidad en la escuela han sido largamente silenciadas. Son ellas las que, diciéndose o no diciéndose, arman los espacios entre los sujetos y los cierran. Permiten que un niño, niña o adolescente despliegue un saber sobre sí mismos y los otros, o experimente que no hay allí posibilidad alguna para saber. Las maneras de dirigir esas palabras hacen que las situaciones se signifiquen y los sujetos las vivan, las respiren, se apropien de ellas, dialoguen, se asuman autorizados a hablar o no. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿No tenemos ninguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Nada? Yo no, desde mi compu no veo nada. Sí, ahí van apareciendo. Que nos dejan. Vero Grosso compartía que en los jardines, por ejemplo, algo que se hizo fue cambiar el color de los baños y ya no se utiliza, por ejemplo, el rosa para nenas y el celeste para varones, y se sacaron los carteles de las puertas indicando el sexo de la persona que puede entrar. Entonces, dice, se trabaja ESI desde los pequeños detalles también. Me parece que estaba muy bueno porque sobre todo... Y también esto de tener las filas de nenas y de nenes, por ejemplo, por ahí tenerlas mezcladas. Yo una vez, en vez de decir, bueno, fila de nenes y fila de nenas para que ellos puedan formarse, les puse un color, una era amarilla y por ahí otra era roja, entonces ellos sabían en qué fila estaban por el color. Entonces así fue como una manera de comenzar a romper con esto de los nenes y las nenas por un lado, por el otro. Como que tenemos que empezar a pensar desde un montón de lados, me parece. Exacto, y sobre todo pensar en este carácter transversal, ¿no? Que no solo atraviesa todas las materias, sino también todos los niveles, ¿no? Y se va profundizando y se va trabajando a lo largo de la trayectoria de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes también, y también cómo van surgiendo nuevas temáticas, ¿no? Porque inclusive miraba los lineamientos y muchos de los ejes referían al hombre y la mujer, y creo que si hoy los volviéramos a pensar, seguramente tendríamos que plantearlos de forma distinta, ¿sí? Porque hoy sabemos que las relaciones no son únicamente entre hombres y mujeres, sino que son mucho más amplias, reconocimos un montón de géneros más, así que queda seguir haciendo preguntas, seguir trabajándolo, seguir llevando experiencias del aula hacia arriba, ¿no? Hacia nuestras dirigencias y pedir y exigir también esos marcos para protegernos en tanto docentes, en tanto acompañantes, formadores y formadoras, y sobre todo garantizando el derecho al acceso a la educación y específicamente a la educación sexual integral. Bueno, cualquier inquietud que tengan también cuentan con el departamento para todo lo que podamos ayudarlos y ayudarlas. Los invitamos a seguir nuestras redes y obviamente, bueno, agradecemos al club por este espacio que nos dio para de a poco ir contribuyendo con nuestro granito de arena para mejorar primero nuestra casa, que es nuestro club, y después poder generar impacto en el resto de la sociedad. Muchísimas gracias.